Continuamos con Python. Hoy vamos a hablar sobre la sentencia sobre el bucle switch. Switch es una herramienta que nos permite ejecutar diferentes secciones de código dependiendo de una condición. Su funcionalidad es similar a usar varios if, pero por desgracia Python no tiene un switch propiamente dicho. Sin embargo, hay formas de simular un comportamiento que te explicamos a continuación. Ya sabemos que el uso de if junto con el else y el elif nos permite ejecutar un código determinado dependiendo de una condición, como podemos ver a continuación. Es decir, si yo coloco si una condición es igual a 1, entonces imprimimos una instrucción. Haz esto. Haz esto. Condición 2. Pero me faltan aquí los dos puntos. Condicon. Me imprime esto, después otro el y una condición si es igual a 3, entonces imprime esto otro, imprime esto. Y si no queremos, terminamos con el else y en else me imprime otra condición. Termina todo. Lo que pasa es que escribí else y es el is, así sí estaría bien. Entonces así nosotros podemos, digamos que simular un switch. Si no hace, me hace una condición, me genera otro, hasta que finalmente le digo, bueno, si no hace ninguno de estos, quiere decir que esto no se cumple. Entonces la misma funcionalidad se podrá escribir de la siguiente manera haciendo el uso del switch. Como puedes ver, su uso tal vez resulte algo más limpio, más fácil de utilizar, y de hecho en determinadas ocasiones es más rápido que colocar todas estas instrucciones switch. Entonces, ejemplo, simple ejemplo, esto no sucede en Python, es decir, esto no lo utilizamos en Python. Colocamos switch, condición, case 1, 2 puntos, haz esto, y termina con un brea y un punto y coma, case 2, esto, el break, y así sucesivamente hasta que lleguemos a un caso que es por defecto, es decir, si no me hace lo otro, me termina con esto, ¿verdad? Ojo, esto no es Python. Esto es simplemente un ejemplo de cómo nosotros utilizamos en otro lenguaje la función switch. Pero tenemos un pequeño problema en Python. No existe el switch en Python, por lo que si intentamos ejecutar este código me va a generar un error. Uno tal vez podría decir, bueno, ¿qué más da? Uso el else, el elif o el else, así como expliqué anteriormente,
y ya está, podemos resolverlo de esa manera. Pero la verdad que en la mayoría de los casos sería indiferente usar un y o el switch, pero si analizamos el comportamiento que existe por debajo, funcionan de maneras distintas. A pesar de que en Python no existe, te damos un truco que puede, en cierto modo, ¿no?, simular y funcionar como el switch. Porque tenemos una gran diferencia entre el y el switch, y una de las principales es que usando y con el y, no todos los bloques tienen el mismo tiempo de acceso, es decir, puede ser que se salte uno y no te dé el resultado esperado, y todas las condiciones van siendo evaluadas hasta que se cumple y se sale. Imaginemos que tenemos 100 condiciones con el y, puede que alguna de esas nos salte y nos dé un error. Entonces el tiempo de ejecución será distinto si la condición es 1 o es 70, por ejemplo. Si es 1, se evalúa el primer y como se cumple la condición, se ejecuta y se sale. Esa es la diferencia del switch, mientras que el y, hasta que no se cumplan todas las ejecuciones, todas las condiciones, no las evalúe, no se va a terminar de ejecutar. Si es 70, se va evaluando a cada condición hasta llegar al 70, es decir, tiene que evaluar 70 condiciones. Esa es la diferencia del y. Sin embargo, con el switch, todos los elementos tienen el mismo tiempo de acceso. Esto se debe a que por debajo está normalmente implementando como un loop table. Si trabajamos con un gran número de condiciones, el uso del switch sobre el sí podría notarse. Entonces, dado que en Python no tenemos esta herramienta, te explicaremos un truco para simularlo. No obstante, si realmente te preocupan estas micro optimizaciones, tal vez no deberías usar Python, tal vez no deberías usar Python. Entonces vamos a emular el switch en Python. Una forma de tener una especie de switch en Python es haciendo uso de un diccionario. Por lo tanto, podría convertirse en el siguiente. Si utilizamos un diccionario de la siguiente manera, hacemos la definición, vamos a colocar este nombre y vamos a definir nuestras variables, ¿verdad? Operador, coma A y B. Definimos nuestras variables. ¿Qué va a hacer? Si la variable que definimos, operador, es igual a la siguiente condición, que vamos a realizar una suma, entonces, ¿qué va a realizar? Me va a retornar la operación de A más B, si yo elijo esa opción, ¿verdad? Si no es una suma la que queremos realizar, hacemos un ELI y verificamos si el operador es igual a una resta. ¿Qué me va a realizar? Bueno, me va a retornar esa operación. Me va a retornar la operación de A menos B. Ya están entendiendo la idea, la dinámica, ¿no? Si hacemos un elix y verificamos el otro operador, si es igual a multiplicar, ¿qué me va a retornar? Bueno, la operación A por B y tendríamos la última operación, otro elix. Comparamos el operador que sea igual a la división. ¿Y qué operación va a realizar? Bueno, me va a retornar la operación de A entre B. En caso de que esté escogiendo otra opción, terminamos con un L, es decir, si quieren realizar una potencia como no la tenemos aquí definido, entonces hacemos un return y me dice que no es ninguna. Aquí el non es con mayúscula, no. Entonces así se ejecutaría. Podamos ver exactamente cómo se cumplen estas funciones y qué nos imprime. O sea, por ahora no nos imprime nada porque no hemos dicho que nos imprima o cómo nosotros podemos hacer esta operación, ¿no? Pero simplemente es una manera como nosotros podemos utilizar un switch de esta manera. Lo que pasa es que ahorita, como no hemos explicado la instrucción en input,
No lo vamos a ejecutar, sino más adelante vamos a ver este mismo ejercicio, pero con las otras instrucciones, las otras funciones que nos da Python. Los tiempos de ejecución del switch versus el if, como indicamos anteriormente, usar switch en vez de if puede ser más rápido, aunque Python, como ya lo expliqué anteriormente, Python no nos ofrece un switch propiamente dicho. Lo podemos implementar con diccionario y a continuación vamos a ver un experimento donde analizaremos el tiempo de ejecución de estas dos opciones distintas. Entonces, como Python no nos ofrece un switch propiamente dicho, ya con esta ejecución que hemos dado, podemos tener una idea de cómo nosotros podemos implementar con las funciones que ya Python tiene. Entonces podemos decir lo siguiente: usando el if, el tiempo de ejecución no va a ser siempre el mismo, ya que va a depender de los valores que nosotros queramos iterar. Tendrá que evaluarse hasta las condiciones que nosotros le asignemos. Usando el switch obtenemos un tiempo ligeramente mayor según la interacción que queramos, pero el tiempo de ejecución apenas varía cuando cambiamos las entradas o las diferencias. No se puede concluir que si el si o el while sea mejor o no, todo va a depender del problema que nosotros tengamos y cómo queremos resolverlo. Pero la próxima vez que te enfrentes a un problema similar, ya tendrás las herramientas para tomar una decisión razonable y decidir si lo iteras con un si o haces estas funciones que es con el return, como lo acabamos de hacer en este momento. Entonces, lo otro que podemos aplicar aquí en esta opción es la sentencia break. Pero vamos a incluir aquí la sentencia break. El break nos permite alterar el comportamiento de los bucles while y for. Concretamente permite terminar con la ejecución del bucle. Esto significa que una vez que se encuentra la palabra break, el bucle se habrá terminado. Break con un bucle for. Vamos a ver cómo utilizar este bucle, esta condición break con el for, y sería de esta manera. Comenzamos con un for y un rango en 5. Entonces, ¿qué nos va a realizar aquí? Vamos a imprimir el valor que nos trae y le colocamos el break. O sea, él va a terminar allí. Si imprimimos, la salida será 0. Es un ejemplo, digamos que a veces no se entiende mucho por qué termina en 0. Recuerden que tengo un rango de i a 5. Debería imprimirme por lo menos 0, 1, 2, 3 y 4. Pero por lo general, como es un rango el que nos está dando aquí, por lo general no vemos mucho cómo se rompe aquí la cadena. Por lo general se rompe este ciclo. Por lo general lo podemos apreciar más cuando trabajamos con una cadena. Esto es muy útil porque si encontramos lo que estamos buscando, no tendrá mucho sentido seguir iterando la lista y no nos va a desperdiciar recursos. Entonces, por lo general es más útil buscar una letra en una palabra y se itera toda la palabra en el momento en que encuentra la letra, buscamos y se rompe. Entonces vamos a hacerlo mejor con una cadena para que podamos apreciarlo correctamente de esta opción break. Vamos a colocar aquí cadena. Como siempre seguimos trabajando con la palabra Python. Vamos a hacer nuestro ciclo for, letra y una cadena. Entonces si la letra es igual, vamos a hacer a la T, vamos a decir si nos encuentra la T, la T. Entonces print, ¿qué me imprime? Encontró la letra. La letra T, encontró la letra T. Y break. Y luego tenemos que imprimir la letra, lo que estamos buscando, la variable. Aquí recuerden que van 2 puntos, que viene la condición print. Aquí me da el error porque está mal indentado.
el break va adentro y el print sería aquí. Son las indentaciones. Perfecto, entonces imprimimos y veamos el resultado. Entonces me imprime, encontró la letra T. Entonces dirán, pero si yo estoy pidiendo la letra T, ¿por qué me imprime PI? Bueno, porque se rompe, él imprime PI y en lo que consigue la T se termina el ciclo. Ejemplo, si cambiamos aquí a O, no es que solamente me voy a imprimir la O, no, sino que me imprime hasta donde está la letra. Entonces aquí para esto sirve el break. Se ve mejor que con el ejemplo anterior, ¿no? Cuando lo hice con los números. Entonces aquí apenas consigue la letra O, se termina y me imprime lo que está delante de la O. Entonces para eso me sirve la sentencia break con un for. También podemos utilizarlo con un bucle while. Es decir, el break también nos permite alterar el comportamiento del while. Entonces veamos un ejemplo, ya lo vimos con el for, ahora vamos a ver con while. Declaramos una variable con el valor de 4. Declaramos al while como verdadero. Vamos a decrementar porque le estamos colocando verdadero, entonces vamos a colocar un valor para que y se decremente. Vamos a imprimir ese valor que nos trae X y luego hacemos la condición. Si X es igual a 0, termina el ciclo. Y print, vamos a decirle que terminó el bucle. Sí, recuerden, aquí va 2 puntos porque es la condición. Este break va dentro del ciclo. Este print, me equivoqué, este print va con el sí, porque este me va a imprimir que se terminó y debería imprimirme desde el 4 hasta el 0. Veamos. Bien, entonces con lo que cada vez queda el ciclo me dice terminó, porque esto tengo que ponerlo fuera del ciclo. Entonces aquí sí, ¿verdad? Veamos la diferencia. Aquí, como yo había colocado anteriormente, me va a imprimir cada vez que termina el ciclo, imprime terminó el bucle y me imprime el valor de la X, pero en la siguiente condición entonces imprime 3, 2, 1, 0 y terminó el bucle, simplemente por la indentación. Recuerden, hay que tener mucho cuidado con eso. Por norma general, y salvo en casos muy concretos, si ves un while verdadero, o sea que está aquí activado en true, es probable que siempre haya un break dentro del bucle para terminar la instrucción. Podemos también hacer los bucles anidados con el break. Como hemos dicho, el uso del break rompe el bucle, pero solo aquel en el que se encuentra dentro de él. Es decir, si tenemos 2 bucles anidados, el break romperá el bucle anidado, pero no el exterior, es decir, es donde él se encuentra. Veamos otro ejemplo de cómo nosotros podemos trabajar con estos anidados. Vamos a hacer un for, vamos a ir, comenzamos desde 0, que termina hasta 4, los 2 puntos y un J. Vamos a hacerle otro rango, igual de 0 a 4, 2 puntos y que termine justamente en ese ciclo. Entonces, ¿qué vamos a imprimir? Bueno, imprimimos I y el valor de J. Entonces recuerden, como tenemos 2, nos va a imprimir en pares. Entonces, veremos cómo se ejecuta aquí esta instrucción. Entonces, ¿qué pasa? Se va a realizar solamente una iteración y este break no me va a afectar esta I, solamente me afecta la J. Es decir, el break no afecta a ese for. Entonces, la iteración sería
comienzan en 0 y terminan en 4. Es decir, recuerden que es un número menos del que se termina. Entonces hacemos la iteración 0, 0, 1, 0, 2, 0 y 3, 0. Entonces es otra manera de anidar. También tenemos la función o la opción continua, la sentencia, mejor dicho. Sentencia continua. ¿Para qué me sirve esta sentencia? El uso del continuo, al igual que el que ya hemos visto, el break, nos permite modificar el comportamiento de los bucles while y for. Concretamente, continuo se salta todo el código restante de la iteración actual y vuelve al principio en el caso de que aún queden iteraciones por completar. ¿Cuál es la diferencia con el break? Es que el continuo no rompe el ciclo, sino que pasa a la siguiente iteración saltando el código pendiente. Entonces veamos este ejemplo para que podamos entenderlo mejor. Entonces tenemos una variable que se llama cadena y le asignamos el valor de la cadena de Python. Entonces lo iteramos, hacemos un ciclo for, escribir cadena, y ¿qué vamos a hacer? Si la letra, vamos a hacer igual a la primera P, la que tenemos en mayúscula Python, ¿qué me vas a hacer? Vas a continua, ¿verdad? ¿Y qué me imprime? Me va a imprimir el valor que trae la letra. Entonces veremos la salida. Aquí él no se va a detener, sino que nos va a imprimir. Lo único que no va a tomar en cuenta es la P. Donde consigue la letra, de ahí para allá imprime. Ejemplo, si yo le coloco la I, imprime la P, no imprime la I, que es la que tengo aquí en este momento, pero me imprime el resto. Entonces, a diferencia, ¿verdad? No me rompe, a diferencia del break, el continuo, como su palabra lo dice, continúa con la ejecución del código. No rompe, no finaliza el ciclo. Entonces podemos ver otro valor. Vamos a ver otro ejemplo. Pero no lo vamos a hacer con la cadena, sino con un valor. Vamos a declarar una variable. Vamos a hacer mi while, donde x sea mayor a 0. Vamos a decrementar su valor en 1 y hacemos la condición si x es igual a 3, continúa y me va a imprimir el valor de x. Bien, entonces aquí la salida, en vez de cortar, como pueden ver, 4, 2, 1, 0. ¿Por qué? Porque mi condición es, si x es 3, no me imprimas ese valor y continúa con el siguiente. Entonces imprime 4, 2, ejemplo, si yo le coloco 1, me imprime todos los demás menos el valor de 1. Como pueden ver, aquí imprime 0 y 1. Entonces de esa manera utilizamos la sentencia continua. También tenemos la otra instrucción que se llama si. Es otra forma de iterar o iterar con si. Esta función viene incluida por defecto. En el namespace, lo que significa que puede ser usada sin tener que importarse. Entonces, dicho de otra manera, si pasamos dos listas a un si como entrada, el resultado será una tupla donde cada elemento tendrá todos y cada uno de los elementos que le pasemos de entrada. Entonces veamos un ejemplo. Tengo A, recuerden que hablamos de tupla, 1,2. Tenemos B, esto le vamos a asignar, vamos a 1, 2 y tenemos la función si. Esto va entre paréntesis los valores de A y B, lo que ya tenemos declarado.
Entonces, ¿cómo hacemos para ver este valor? Bueno, imprimimos el valor de la lista en C. Me va a imprimir lo que tiene C. Entonces, miren el resultado de cuando utilizamos la función SIG. Perdón, aquí no escribí list. Como pueden ver, si no escribí otra lo que era ahí. Bien, entonces, como pueden ver, me imprime 1, 2. Es decir, me imprime el valor 1, aquí la posición 0 y la posición 0. La posición 2, se me imprime 1, 1, 2, 2, lo que escribí en números y en caracteres, como pueden ver. No parece por ahora algo importante, pero es realmente útil cuando se combina con un for para iterar dos listas en paralelo. Entonces podemos obtener los valores de una lista y asignarlos con el otro. Entonces esto sería todo por estas funciones con los ciclos y con las iteraciones. Entonces, gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente, que será los enumerarte de Python. Hasta luego.